Viernes 26 de febrero. Saludos, señoras, señores, bienvenidos como cada día a este espacio, a esta revista de prensa, a nuestro recorrido habitual por los kioscos, por las portadas de los periódicos que se editan en la provincia de Córdoba, Diario Córdoba, ABC, El Día de Córdoba. Hoy es viernes, la semana va avanzando, hay temas, cada periódico sale por un sitio, así que vamos de un vistazo a conocer las tres portadas de los periódicos en papel. Diario Córdoba escoge para su apertura la base logística. De nuevo, las pymes, dice, serán las grandes beneficiadas por la base logística. Una foto muy curiosa, de la que luego hablaremos, una foto que firma AJ González, un océano en la mezquita catedral, y luego varios asuntos de sumario que luego iremos viendo. El diario ABC, el tema, tanto la apertura como la portada es nacional, el asunto de la regularización del rey Juan Carlos, es de una deuda pendiente con la Hacienda, 4 millones, según parece había estado percibiendo hasta 8 millones de pagos en especie, en concreto vuelos de avión parece, y ahora ha tenido que regularizar esa situación con el abono de 4 años. Hay muchas dudas pendientes todavía. ¿De dónde ha sacado este hombre 4 millones de euros de pronto, de un día para otro? Que también Hacienda tiene que investigarlo, ¿eh? No basta cuando alguien salda una deuda con Hacienda, no basta con saldarla, sino explicar también de dónde viene el dinero para pagar una deuda que se supone que se contrajo porque no había fondos. La foto para el reparto que han hecho en el Parlamento de los cargos del Consejo de Administración de Radio y Televisión Española, PSOE y PP, se reparte en Radio y Televisión Española y restan poder a Podemos, aunque hay algún miembro del Consejo, por ejemplo Martín Medem, que es a propuesta de Unidas Podemos. Y el diario El Día, tema totalmente distinto, para la apertura, la escolarización, dice, arranca el lunes para más de 6.200 niños de 3 años. El lunes es festivo, supongo que será el martes, pero el lunes es día 1 de marzo, cuando arranca la escolarización. Y la foto, para algo que comentábamos ya ayer, si recuerdan, golpe al contrabando de tabaco, una actuación de la policía, en concreto de la Guardia Civil, que supuso la mayor incautación de tabaco de contrabando, tabaco ilegal, de los últimos años. La foto del diario ABC, del Día, esa foto que ayer vimos nosotros, que proporcionó el Instituto Armado o la Guardia Civil. Empezamos por el principio, por lo tanto. El diario Córdoba. Las pequeñas y medianas empresas, dice, serán las grandes beneficiadas por la base logística. Bueno, venimos hablando mucho tiempo ya, hace un par de semanas, de la base logística. Es difícil entender cómo será o cómo trabajará este gran centro logístico del Ejército. No se trata, como alguna vez hemos oído o leído, de que vendrán aquí un cuartel donde vendrán mercancías para distribuirlas. La base logística consiste en que Córdoba se convertirá, de aquí a un par de años o 3 años, se convertirá en un lugar donde se recepcionarán material, donde se repararán vehículos, de donde comprarán y venderán material distintas empresas, y entre ellas las pequeñas y medianas. No solamente las grandes cadenas de distribución, que en principio parece, viendo el volumen de negocio de esta base logística, que serían las grandes vendedoras, las grandes beneficiadas. Las pequeñas y medianas empresas también. ¿Por qué? Porque hay una serie de insumos, de consumos, que habrá que proveer desde la pequeña y mediana empresa. El papel de Córdoba como centro logístico no lo hemos descubierto ni ayer ni antes de ayer, viene de muy antiguo. De hecho, los historiadores hablan de que la posición donde los romanos escogieron para fundar la colonia patricia es porque ya era un centro logístico en su día, donde bajaba el mineral de la sierra, donde llegaba el cereal de la campiña, donde llegaba el aceite también, y desde aquí partía a través en aquel momento tanto de la vía Aurelia,
de la vía Augusta, perdón, hacia Roma, como del Guadalquivir también por vía fluvial y luego marítima. Es decir, que la posición de Córdoba está muy por encima de una decisión de última hora, ¿no? Esto va a potenciar no solamente la base logística del ejército, sino otras actuaciones de las que se beneficiará la pequeña y mediana empresa, también la gran empresa, lógicamente, y también los trabajadores. Hoy, por cierto, publica ABC en su versión digital, en los periódicos lo van trayendo ya porque es una entrevista que ha concedido la vicepresidenta Carmen Calvo hoy a Canal Sur. Yo lo he leído en Canal Sur Radio, yo lo he leído esta mañana en ABC, pero seguro que aparece en otros muchos periódicos. Dice, si lo encuentro, Defensa, dice Carmen Calvo, Defensa ha tomado su decisión con rigor y de acuerdo a criterios técnicos. Hoy está Carmen Calvo en Córdoba, viene a presidir un homenaje, el nombramiento de hijo predilecto al último preso de Mauthausen, que es cordobés, como saben, fallecido ya. Bueno, pues Carmen Calvo esta mañana, como le digo, en Canal Sur Radio, lo publica ABC y lo publican otros periódicos, hace referencia a esa decisión. Ella dice que se alegra por Córdoba, ya es cordobesa, que se hubiera alegrado igual si lo hubieran colocado en Galicia. Yo entiendo que un poquito más le habrá alegrado que esté en Córdoba que no en Galicia. Pero ella lo que reclama, reivindica, es que este criterio es absolutamente técnico y riguroso, como dice ese titular. No tiene sentido que la base logística, por un capricho de Carmen Calvo o de Pedro Sánchez o de Margarita Robles, se hubiera colocado, pues no sé, en Irún, por ejemplo, o no sé, o en Nueva Cartella. No tendría sentido. Hay que aprovechar la situación geoestratégica que disfruta la ciudad y que, repito, no es que se le haya ganado la ciudad, sino que la ciudad se colocó ya en un lugar donde era estratégicamente ideal. Córdoba, lo saben los más antiguos y también los más jóvenes, tiene el Guadalquivir, tiene un par de vados, el vado donde está el puente romano, se podía vadear antes de que se hiciera el puente andando, y también el vado del Jardín Botánico, había otro vado allí, donde había otros molinos y donde se construyó el puente de San Rafael. Es decir, Córdoba es el último punto de la península ibérica donde se puede pasar el río Guadalquivir andando. De aquí para adelante no hubo más puentes, del puente romano, no hubo otro puente hasta el puente de Triana, que eso ya es del siglo XIX. Es decir, que la posición geoestratégica de Córdoba no la ha inventado ni Carmen Calvo, ya quisiera ella, ni Margarita Robles, ni el ejército. Ya existía de antes y existirá después porque estratégicamente está entre la sierra y la campiña, con la protección natural del río, donde confluyen los caminos del norte, tanto el camino de la Plata, camino histórico también, paralelo al Atlántico, el camino hacia Toledo, a través de las sierras, y el camino por el Guadalquivir a través del valle por Despeñaperro. Es decir, que la situación en la que es, y por mucho que le moleste a otros vecinos, a Jaén sobre todo, parece evidente que la situación geoestratégica de Córdoba es mucho mejor que la de Jaén, que por ejemplo no tiene salida natural hacia el sur, tiene que pasar o bien las sierras de Sierra Nevada, el sistema perimétrico, o bien tiene que venir a Córdoba para tener un camino natural. En este sentido, publica también el diario Cordópolis una decisión del puerto de Algeciras, la autoridad portuaria de Algeciras, lo publica Cordópolis, digo. El puerto de Algeciras apuesta por el ramal cordobés para exportar sus mercancías a la península y a Europa. El puerto de Algeciras es el cuarto puerto más importante de Europa en tonelaje, en mercancías. Pasajeros habrá otros, pero en mercancías es el primero de España, por supuesto, y el cuarto más importante de Europa. La mercancía que llega a Algeciras, que viene de todo el mundo, como comprenderán, pues tiene que salir luego de Algeciras a algún sitio. Y ahí había dos corredores marcados, el Mediterráneo y el Atlántico. La Unión Europea diseñó nueve grandes corredores europeos, y dos nacen de Andalucía, nacen de Algeciras. Porque, como les digo, es el cuarto mayor puerto en volumen de mercancía de Europa. Uno iba por el Atlántico y otro por el Mediterráneo. Bueno, pues al final lo que han decidido casi todo el mundo, hablo de, excepto las ciudades más afectadas, es que los dos corredores se unan en el corredor central, que pasa, curiosamente, por Córdoba. ¿Por qué? Pues porque es mucho más sencillo trasladar la mercancía desde Algeciras, Antequera, Bobadilla, Córdoba, y de Córdoba repartir tanto para el resto de España como para el resto de Europa, que andurrear por un corredor mediterráneo, que es cierto que pasaría por Valencia, pasaría por Barcelona, pero que al final es más sencillo llegar a Córdoba, de Córdoba a Valencia, Córdoba a Barcelona, que dar este rodeo por zonas que son menos interesantes logísticamente y quizás hasta más caras en cuanto a la construcción. Así que el puerto de Algeciras tiene claro, y repito, no creo que Algeciras tenga un interés especial en beneficiar a Córdoba u otro sitio, entiendo. Supongo que el objetivo
de Algeciras será sacar su mercancía lo antes posible. Jaén también no tiene estación, pero sí que está el nodo Linares Baeza, que queda apartado de este nodo, el de Bobadilla, Antequera Bobadilla, hacia Córdoba, en lugar de hacia Linares Baeza, por el otro camino. En fin, yo creo que cuando las empresas, tanto públicas como privadas, el puerto de Algeciras es una entidad semiprivada. Es una entidad de derecho público pero privada. Cuando las empresas, eligen un camino más corto, no el que elige la vicepresidenta, ni el que elige la ministra de Defensa, ni el que elija Pedro Sánchez, ni el alcalde de Jaén, ni el alcalde de Córdoba, eligen el camino que más les interesa. Y en este caso, repito, porque la situación era previa incluso a que existiera Córdoba o a que existiera Jaén, pues Córdoba es la ciudad que se colocó en el lugar donde confluían los caminos. Bueno, pues por eso ahora Córdoba se está posicionando de esa manera como nudo logístico del sur de Europa, del sur de España y por lo tanto del sur de Europa. Y la conexión por ferrocarril con Algeciras, con el puerto de Algeciras, es fundamental. Algeciras no puede salir hacia el norte porque tiene una dificultad orogénica importante, tanto de sierras como, en fin, otras dificultades, por zonas pantanosas, en un lugar, por la razón que fuera. La cosa es que hay que salir por otro sitio y se sale dirección Antequera, dirección Bobadilla y Córdoba. Y desde Córdoba distribución, como ocurre ya con las vías del AVE, que pasa algo similar. Todos los trenes de Andalucía pasan por Córdoba para salir para el norte. El que viene de Granada viene a Córdoba primero, el de Málaga también, el de Sevilla. Bueno, repito, no es que sea Córdoba el caprichito de nadie, es que Córdoba está puesta en el lugar donde confluyen los caminos, porque quien fundó Córdoba eligió un cruce de caminos. Eso es así de sencillo, creo que no hay que darle más vueltas, por mucho que conociéramos ayer que la concejal de Ciudadanos de Jaén va a llevar a los tribunales esta decisión. No sé qué le van a contar, ya lo intuyo, pero creo que hay que darle muchas más vueltas a un asunto que parece que no tiene más allá, mucho más recorrido. Decía, hoy viene Carmen Calvo a Córdoba, no sé si hablará otra vez, esta mañana ya he entrevistado a Canal Sur Radio, pero supongo que les preguntaremos por este asunto también aquí en su tierra. El titular del día habla de escolarización, le decía, una escolarización polémica entre comillas. Todos los años cuando se va acercando esta fecha hay polémica, que si las áreas de influencia en el que se reparte la ciudad son las correctas, que si faltan unidades en tal sitio, si faltan en el otro. Iremos avanzando seguro la escolarización. Se inicia la de 3 años, como todos los meses de marzo. Y hay una polémica hoy, por ejemplo, ayer el grupo parlamentario de Vox en el Parlamento de Andalucía anunció que dejará de apoyar al gobierno de PP y Ciudadanos si no se incluye ya el PIN parental. Ellos lo llaman de otra manera, pero saben que es una forma de que los padres puedan vetar algún tipo de formación, dicen ellos, de adoctrinamiento. Bueno, yo creo que si al final lo que se estudia en las clases fuera solo materia curricular, matemáticas, lengua, historia, arte, naturaleza, no habrá adoctrinamiento. Pero si empezamos a meter otras asignaturas, por ejemplo, lo de la ciudadanía y también, ¿por qué no?, la religión, pues no deja de ser adoctrinamiento. Creo que la polémica se acabaría si nuestro sistema, como en otros muchos sistemas, se hablara solo materia curricular y el resto de formación se le diera al alumno según cada familia o según la iglesia a la que perteneciera. Me parece más sencillo. En cualquier caso, también eso entra a formar parte de este inicio del curso. Vox confiaba en que se introdujera este PIN parental para poder vetar, ellos dicen que para poder conocer qué materias se le están impartiendo a sus hijos, pero, como les digo, todo lo que no sea, a mi entender, unas materias curriculares ya entra en esa carpeta de adoctrinamiento, y yo incluyo, y que me perdone que no le parezca bien, tanto la educación para la ciudadanía, la sexualidad como la religión. Me parece que todo es inculcar ideas que a lo mejor no son las que un alumno en esa edad tiene que recibir. Creo que la familia tiene que aportar también parte de la educación, también la catequesis o la iglesia donde pertenezca, la madrasa o cada alumno donde quiera, para ciertos conocimientos, pero intentar este sí, este no, según creo que entramos en terrenos movedizos. El diario ABC, perdón, en la página 2, habla del caso de la Fundación Guadalquivir Futuro. Saben que había una serie de asociaciones y que fueron juzgadas por unas mordidas. Dice hoy, las mordidas de Guadalquivir Futuro acaban en 9 años de cárcel. Bueno, 9 años que hay que repartirse, no que sean 9 para cada uno, son 3 para cada uno de los 3 imputados, para la presidenta,
para Ángeles Muñoz, hablo de memoria, igual me equivoco con el apellido, para Ángeles Muñoz, para su hijo Cristian Menacho Muñoz y para el vicepresidente, que no recuerdo el nombre, ahora que me disculpe, no creo que él tenga muchas ganas de que lo nombre. Son 9 años, como les digo, 3 años cada uno, parece que de esa manera van a evitar entrar en prisión, porque han pactado con la Fiscalía la devolución de lo que se llevaron de más. El caso, muy rápidamente si lo recuerdo, el caso consistía en que este grupo de personas pedían ayudas para contratación de sus trabajadores y les hacían firmar un documento en el cual renunciaban a parte de su trabajo, también a parte de su horario, o sea, parte de su salario y parte de su horario, y esa parte se la quedaba la asociación. Ahí tienen la versión, lo que publica Diario Córdoba. Estos son Cristian Menacho y su madre, y Ángeles Muñoz, y el tercer imputado, que ahora acepta 3 años de cárcel, es quien no recuerdo, José Antonio, no me acuerdo, lo siento, no lo recuerdo ahora. Bueno, pues, creo que está escrito ahí, José Antonio González. Sí, no lo voy a ir tan lejos, pero está escrito ahí, José Antonio González. Bueno, pues digo, esa era la práctica que utilizaba tanto Guadalquivir Activo, Guadalquivir Futuro, Fundación Guadalquivir, que era, como les digo, pedir subvenciones para la contratación y quedarse con una parte del sueldo, el 20% del sueldo. También es cierto que le recortaban el 20% del trabajo, pero la justicia entiende, lógicamente, que si te dan 100.000 euros para pagarle a una persona, no puedes pagarle 800 y quedarte con 200. Eso, pues, no es lo que marca la ley, y por ello les pedían hasta 30 años de cárcel, eran 10 para cada uno. Al final se ha negociado, se queda con esa pena de 3 años, tienen que devolver lo que cobraron de más, tienen que indemnizar a los trabajadores a los que les sustrajeron parte de su sueldo, a los que le retuvieron parte de su sueldo, y mientras que no cometa ningún delito, no tendrán otro delito, no tendrán que ingresar en prisión para cumplir esos 3 años de condena. En cuanto a la foto del Diario Córdoba, es una foto de Miguel Ángel Núñez, profesor de Biología de la Universidad de Córdoba, que está mirando, como observan, un fósil en el muro de la peana sobre la que se asienta la mezquita. Un océano, dice la mezquita catedral. Un biólogo cataloga multitud de fósiles milenarios ocultos en los muros del edificio. Bueno, es muy interesante esta información, porque nos habla de otra riqueza también. Yo le decía, Córdoba está en lugar, cruce de caminos. Córdoba, hasta hace 10 millones de años, aproximadamente, año arriba, año abajo, la Sierra de Córdoba era playa. Ya hemos hablado muchas veces de este asunto. Había un golfo marino del Atlántico, estaba Sevilla, o lo que ahora Sevilla estaba inundado, lógicamente, y había un golfo que formaban Sierra Morena y la Sierra Subbética, y el mar llegaba hasta las ermitas. Las ermitas serían para saltar a la piscina, al agua, ¿no? Sería la playa de aquella época, repito, en el Mioceno, hace 10 millones de años. De aquella época han quedado muchísimos fósiles. Perdón. Las piedras donde salen, esto que estamos viendo aquí en esta imagen, que son, repito, la peana donde se asienta el andén, donde se asienta la mezquita en este caso. Estas piedras salen casi todas ellas de las canteras de la Albaida, de Santana de la Albaida, que ahora está muy por encima del nivel del mar, a 150 metros, pero que en esa época estaba sumergido. Y de esa época quedan muchísimos restos fósiles incrustados en los sillares. No solamente la mezquita, que es la foto que veíamos en el Diario Córdoba, sino en cualquier muro antiguo tiene fósiles incrustados. Cualquier iglesia fernandina, Medina Zahara, por ejemplo, tiene muchos. Ahí tenemos fotos que vienen dentro del Diario Córdoba, fósiles muy antiguos, porque claro, hasta hace 10 millones de años había agua ahí, pero los fósiles son de mucho más anteriores, de todas las épocas geológicas precedentes, ¿no? Y eso hace que en este caso, en el andén de la mezquita, y en muchas iglesias, repito, en Medina Zahara hay muchos restos, porque las canteras son las mismas. Córdoba ha aprovechado siempre los sillares que desempleaba, por ser eufemístico, cuando se echaba abajo un edificio, se recuperaba el sillar y se colocaba en otro lado. Es decir, que es probable que un sillar que están viendo ahora las fotos, pues provenga de, no sé, del palacio de Maximiano Herculio, o estuviera colocado en el Teatro Romano. El sillar se recuperó, se saneó y se recolocó, y eso hace que aparezcan este tipo de restos fósiles. Lo que ha hecho Miguel Ángel Núñez ha sido una especie de guía para recuperar esa Córdoba del pasado en sus restos fósiles. Muy interesante. Y muchos aficionados a la geología
y sobre todo a la parte esta de los fósiles, tienen en casa fósiles que se encuentran por el campo, porque, como les decía, hasta hace unos pocos de millones de años, la playa, aquí sí que había playa, la playa llegaba, bueno, Córdoba estaba inundada en esa época, la parte del casco urbano de ahora estaba inundada, pero sí que el mar llegaba hasta las ermitas. Luego, cuando se fue por movimientos tectónicos, se fue cerrando, se fue levantando el sistema penibético y lo que era mar se convirtió en un valle, que es el Valle de Guadalquivir, y donde confluyeron, como decimos al principio, por hilarlo todo, los caminos de la meseta con los que venían también de la playa. Muy interesante la información, les invito como siempre a que avancen en este tema. La foto del diario El Día, perdón, ya la hemos comentamos ayer de hecho, con esa incautación de $500.000 de cajetillas de tabaco ilegal, tabaco de contrabando, que, como decíamos ayer, si el tabaco de por sí es poco recomendable, mucho más cuando el tabaco no pasa ningún control sanitario. Y pongan muchas comillas al tema del control sanitario para un producto que todos conocemos su toxicidad. Hablan los periódicos, ya en los sumarios, todos ellos, hablan de la situación sanitaria que queda Córdoba a partir, después del análisis que ayer hizo el Comité Territorial, el de Córdoba, de los datos epidemiológicos. Córdoba, la provincia, ha bajado de los 150 casos por cada 100.000 habitantes, la capital se queda en el límite, 159, y eso permite a Córdoba, a todos los municipios de Córdoba, bajar de nivel 4 de alerta sanitaria a nivel 3. Lo vamos a notar poco, porque en realidad lo único que se va a notar es en los aforos. Los bares, por ejemplo, pueden abrir ahora al interior hasta el 50%, las terrazas hasta el 100%. También se amplían aforos en cines, en teatros, en espectáculos deportivos. Por ejemplo, ahí sí se notará esta tarde en el partido del Córdoba Futsal, ya habrá público, solo 200 personas, pero ya habrá público. Si jugara el Arcángel mañana, pues podría haber hasta 400 personas. Habrá que esperar, saben que el Arcángel va a estar cerrado todavía porque Córdoba descansa esta semana, descansa creo. Así que ahí sí que se notaría, pero el resto de medidas se mantienen, tanto el cierre de los establecimientos no esenciales a las 6 de la tarde, como el toque de queda a las 10 de la noche. Y se cierra todavía, está cerrada la provincia de Córdoba, aunque se puede circular por cualquier municipio, excepto por Valsequillo, que es un municipio, ya comentábamos, que tiene solo 3 casos activos, pero en relación con su población mantiene los 3 casos durante los últimos 14 días y eso hace que se mantenga en cierre perimetral municipal. En general la situación ha mejorado muchísimo, ya hay casi, creo que son 21 municipios que llevan 14 días con ni un solo positivo y el resto de la situación es muy positiva en cuanto a la tendencia. Como siempre decimos, eso no debe dar pie a que nos relajemos. Ahora viene un fin de semana largo, de 3 días, 4 si son maestros, que empezó ya hoy, y luego viene la Semana Santa de aquí a 20 días. Bueno, yo creo que hay que seguir todavía guardando las precauciones, extremando las medidas porque ni mucho menos esto se ha terminado, pero es verdad que la situación, las perspectivas y la expectativa a corto plazo son positivas. A partir del martes, como saben, se recupera la actividad presencial en los ambulatorios, que por cierto publica, lo he leído en ABC Digital, los médicos alertan de que no hay suficiente medida de seguridad para garantizar la seguridad de los pacientes en los ambulatorios. Titulan: los médicos avisan de que la atención primaria no está preparada para la asistencia presencial. Dicen los médicos, en este caso el sindicato médico, una información que publica Rafa Aguilar en ABC, dicen los médicos que no les preocupa su propia seguridad porque ellos han sido vacunados, que se preocupan por los pacientes, porque una persona vacunada no padece la enfermedad, pero puede transmitirla, porque se puede contagiar y transmitirla. Lo que no hace es sufrirla, padecerla. De manera que dicen los sanitarios, en este caso el sindicato médico, que necesitan, para realmente abrir el martes, necesitan mascarillas FFP2, no las quirúrgicas, de las otras. Aunque, recuerden, paréntesis, esas mascarillas son las que decía el doctor Simón que eran mascarillas egoístas, porque te proteges tú, pero no proteges al otro. Entonces, en este caso, no sé si ese argumento es convincente o no. Mascarillas, reclaman FFP2, reclaman mamparas para atender a los pacientes, reclaman batas impermeables, reclaman un control efectivo de acceso a los ambulatorios. Dicen que ahora pues hay un hombre de seguridad, una chica, una señora de seguridad controlando el acceso, pero bueno,
relativamente. En definitiva, también piden entradas y salidas diferenciadas, que no se mezclen los pacientes que entran con los que salen, y aseguran que todavía no es el momento para abrir los centros de salud. Que yo puedo dar razón, pero por la misma razón habría que entender que no es el momento para abrir los centros comerciales, y se abren, y cualquier otra dependencia privada, que las públicas está costando bastante más abrirlas, pero cuando llegan a un centro comercial, el que sea, pues el control de acceso es el que es, no se ven FFP2 por casi ningún sitio, no hay bates impermeables, no hay mamparas, es decir, que yo entiendo efectivamente que cada cual defienda su gremio, pero en otros negocios sí que, en otras actividades sí que se abrió hace tiempo la actividad, se recuperó la actividad y la sanidad está costando un poco más de trabajo. Dijo María Jesús Botella hace unos días que esperaban que a los primeros días se llegase al 50% de actividad presencial para ir recuperándola poco a poco. Dicen los médicos que es muy difícil. La Sociedad Andaluza de Medicina Familiar y Comunitaria también han mandado un comunicado en el que expresan su malestar porque dicen que le han colocado a ellos a los pies de los caballos, dando la sensación, dicen los médicos, de que la Junta de Andalucía está culpando a los médicos de la falta de atención presencial, como si ellos no quisieran atender a los pacientes. Yo no digo quién quiere o quién no quiere atender a los pacientes. Yo digo que en otras actividades se recuperó la presencialidad muy pronto, pero que hay otras, por ejemplo, si es peligroso en la universidad, también lo será en el instituto, ¿no?, donde entran los alumnos. Si es peligroso en un centro de salud, sea también igual de peligroso en un centro comercial. Y sin embargo hay sitios en los que sí y sitios en los que no. Es verdad, y porque tampoco hay que faltar la verdad, que en los ambulatorios la gente que va está enferma. En los otros sitios pues no suele estar enferma, pero en cualquier caso creo que medidas ha habido tiempo para preparar, tanto mamparas como mascarillas, como batas, como lo que haga falta, y porque hay algunas consultas que no entiendo cómo se pueden mantener de manera telefónica y otras que sí. Yo siempre lo dije de primer día, yo para una prescripción de fármacos no sé qué falta hace acudir al médico, o para algunas consultas, para una revisión, por ejemplo, de la tensión, si lo haces en casa, se lo cuentas al médico, pues acabó, pero hay consultas, lógicamente, la que hace falta la presencia, la cita presencial, que se están dando, o sea, que no han dejado de haber. No ha dejado de haberla durante toda la pandemia, pero con cuentagotas y después de varios intentos hasta que el médico te veía. Bueno, pues a veces, como digo, asegura, porque lo dicen los médicos, que no hay hoy por hoy suficiente medida de seguridad para abordar este tema, al menos hasta que haya vacunas. Y aprovecho el tema de vacunas para saltar de nuevo a Cordópolis, porque titula en su portada que una farmacéutica internacional negocia con el IMIBIC, con el Instituto de Medicina, Instituto Maimónides de Investigación Biomédica de Córdoba, negocia con el IMIBIC fabricar una vacuna contra la COVID en Córdoba. La verdad que Cordópolis publicó esta mañana esa información dando el nombre de la empresa, de la farmacéutica, que si se fijan creo que en nuestro rotulito de por abajo todavía aparece el nombre, que luego han retirado. Supongo que le habrán dicho, oye, no corras tanto, porque la farmacéutica no está cerrada, ¿no? En cualquier caso, ya ha habido contactos entre esta farmacéutica, en principio parece que francesa, para que sea Córdoba la que se encargue de los ensayos clínicos, tanto en animales como en personas, para desarrollar este fármaco. No queda claro de la información si la fabricación física del laboratorio sería en Córdoba. Supongo yo que si quisieran hacerlo habría que montar algo, porque que yo sepa, IMIBIC no tiene una industria suficiente para preparar fármacos, vacunas en este caso, y menos al volumen que se le exigiría si fuese adelante. Pero parece que esta empresa, que es la más importante de Europa en cuanto a fabricación de vacunas, si es la que decía esta mañana, que luego, como digo, tapó el nombre en la segunda versión del artículo, información que publica Juan Velasco, y digo, si fuera así, esta empresa, que es una empresa muy potente, que yo sepa no tiene laboratorio, creo que hay en Andalucía, creo que tiene alguno, pero no sé si para el volumen que se le exigiría. Yo más que el tema de que se fabriquen o no se elaboren aquí las vacunas, el tema de la trascendencia científica o de la relevancia científica que tiene el IMIBIC, el Instituto Maimónides de Investigación Biomédica, más allá de nuestras fronteras, es importantísimo. Y a veces se nos escape, nos quedamos con lo más básico y parece que están investigando, siempre decimos, ¿no?, el doctor chiflado que está en su laboratorio con su tubo de ensayo. Esta es una plasmación real en la sociedad y estamos viendo cómo el IMIBIC en esta crisis, que si el calcifediol, que si algunos otros ensayos, y ahora con esta llamada desde un laboratorio de primerísimo nivel, certifica la importancia de nuestros investigadores del Instituto Maimónides.
Bueno, muchas más cosas que de los periódicos, se me acaba el tiempo. El diario El Día trae una foto de Antonio Díaz. En la portada, en la parte alta, un informe de la Cámara evidencia las debilidades de la economía cordobesa. Las evidencia antes de la pandemia, que muchas veces todos se lo achacamos al coronavirus, pero lo veíamos ayer o antes de ayer, cuando se presentó el libro del turismo en la Universidad de Córdoba, que lo decían también, el turismo está en crisis desde antes de la COVID. El problema es que la COVID nos ha sacado las costuras y nos ha demostrado la dependencia que tenemos en torno al turismo, a la mezquita catedral, a este tipo de turismo que no sé si es el más correcto. Y en el caso del Día igual, dice el informe que ya había una crisis antes y que había una debilidad grande en el tejido empresarial cordobés, una debilidad absoluta en el tejido industrial, y que eso al final acabará pasando factura. La pandemia, repito, lo que ha hecho es demostrarnos que si encima tenemos toda la apuesta en un mismo sector, que es el sector terciario, fundamentalmente la hostelería y el turismo, pues cuando llega este tipo de recortes, pues se nota especialmente. Así rápidamente un repaso, ya fuera de hora. Los periódicos, poca cosa más, hablan todos del balance de resultados de Caja Sur, que presenta un cierre de ejercicio con 12 millones de euros de beneficios. Bueno, enhorabuena para los afortunados. Y el diario ABC, y con eso terminamos, una foto para Abdullah Al-Sain, que si no lo saben, página 2, es el propietario del Córdoba o presidente de la sociedad esta que gestiona el Córdoba Club de Fútbol. Unión Futbolística, dice, ha invertido ya 10 millones en el Córdoba Club de Fútbol. Bueno, es cierto que la situación del Córdoba sigue siendo complicada, sigue siendo enrevesada, porque hay, saben, dos sociedades anónimas, la antigua, la Córdoba CFSAD, y la actual, la Unión Futbolística, que siguen disputándose todavía algunas titularidades, y dentro incluso del Córdoba SAD sigue habiendo un litigio entre Carlos González y Jesús León, a ver quién es el dueño de las acciones que quedan de la cáscara, porque el resto lo tiene Unión Futbolística. Dice esta información que ya han invertido 10 millones de euros. Recuerde que hubo que sanear el club cuando llegaron, hubo que pagar deudas, hubo que hacer frente a la compra de los administradores concursales y lo que ha sido invertido durante el resto de este periodo que lleva la Unión Futbolística al frente del Córdoba. Bueno, habrá que ver si les mereció o no la pena. La situación deportiva del Córdoba no es la óptima y, lógicamente, un fracaso deportivo podría cuestionar si esa inversión era correcta y, sobre todo, si hay que poner más dinero en lo alto de la mesa, en lo alto del césped, en este caso. El Córdoba esta semana no juega, le decíamos, hoy sí que hay entrenamiento, en la ciudad deportiva se encuentra Fernando López, no sé si ya podemos conectar con él, ahí está Fernando, que está con Nacho, el Córdoba va a entrenar y creo que incluso va a jugar un partidillo con el B, así que Fernando y Nacho ahora en todo CCF informarán de todo ello. Yo le dejo hasta el martes, que mañana fiesta, mañana es sábado y el lunes es festivo. Fernando y Nacho me toman el relevo y nos hablarán de cómo está el Córdoba en este periodo tan raro, porque ni juega, sí que tiene que entrenar, en este caso contra el propio filial. Fernando, Nacho, adelante, buenos días. ¿Qué tal, José Luis? Muy buenos días. Sí, semana típica, como venimos contando toda la semana, con el martes esa vuelta al trabajo, martes, miércoles, jueves y hoy viernes último entrenamiento, semana de apenas 4 días para la primera plantilla. Tampoco jugará el fin de semana el B y hoy lo que habrá es partidillo entre ambos equipos un poco para despedir la semana pues con ese ritmo competitivo. Vamos a estar aquí en directo con Nacho Serrano. Nacho, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal, Fernando? Muy buenas. Para, ver cómo llegan físicamente, cómo están a ese nivel competitivo hombres, por ejemplo, como Julio Iglesias, como Javi Flores, Miguel de las Cuevas, gente del B importante como Nimi Redondo. Sí, apuntes de cara a lo que viene la semana que viene. Ese partido con el Murcia, ni el Córdoba ni el Córdoba B disputan competición este fin de semana, con lo cual, bueno, pues esto evidentemente es una prueba, un ensayo para ver cómo están, como tú dices, ese tipo de jugadores, a ver cómo llega Javi Flores, ¿no? Que estuvo el otro día unos minutos y bueno, poquito a poco, ¿no? Esa calma tensa de la que hablábamos ayer, porque el Córdoba y el B no juegan, pero sí juega el femenino, ¿no? Que luego hablaremos, que están ahí también jugándose el todo por el todo. Con 12 auténticas finales, la que tiene el Córdoba Patrimonio de la Humanidad esta tarde a partir de las 6:30 y la que tiene también el Córdoba femenino el domingo ante el Granadilla Tenerife B. Enseguida arranca aquí todo CCF.